El micrófono, doctora Gloria. Gracias. Nuevamente, buenas noches con todos y con todas. Ya me presentó Muy, el ingeniero muy Juan buenas noches. Carlos. Mi nombre es Gloria Carrión, desde acá de Ecuador. Les envío a cada uno y a cada una de ustedes un abrazo gigante. Y como les dije hace un ratito, espero pues que esta clase sea, sobre todo, que nos sirva muchísimo a nosotros que estamos tan de cerca atendiendo personas mayores con algún tipo de, sobre todo de discapacidad que depende de alguna fractura o de alguna enfermedad osteoarticular. Entonces vamos a empezar la clase de este día y el tema para hoy es enfermedades osteoarticulares en las personas mayores. Cuando hablamos de osteo, hablamos de hueso. Osteo quiere decir hueso y cuando hablamos articular, articulación. Entonces estamos hablando de todo lo que es el esqueleto y sobre todo de la función que tiene el esqueleto humano. Y pues el esqueleto para que esté formado tiene que estar pegado o estar junto por medio de articulaciones. Fijémonos en una rodilla. La rodilla, pues son dos huesos por un lado, un fémur por el otro lado, y aquí es una estructura bien compleja donde hay ligamentos, tendones, hay arterias, músculo que le permiten el movimiento. Entonces, es algo complejo, pero al mismo tiempo es algo bonito saber que tenemos este aparato locomotor que nos permite movilizarnos, que nos permite trasladarnos, movernos sobre todo. Y bueno, y todo lo que, los rangos de movimiento que tiene una articulación, ¿no? La articulación puede estirarse, puede flexionarse, puede doblar, puede rotar, ¿sí? Entonces, qué bonito que es que nosotros aprendamos del aparato locomotor y sobre todo de lo que es osteoarticular para poder nosotros aplicar en nuestro trabajo, primero que todo lo que es la actividad física y la movilización de las personas, sabiendo que entre más se ejercite es mucho mejor para las personas mayores para mantenerlas activas. Cuando una persona se queda sentada, se queda quieta o acostada, entonces esta persona posiblemente sus articulaciones empiecen a quedarse duras, empiecen a dolerles, empiecen a inflamar y la persona se enferma. Y es cuando no quieren caminar, no quieren hacer nada porque les duele todo, las articulaciones. Entonces, miremoslo desde este punto, para nosotros es muy importante, en este caso, aprender de lo que es esta enfermedad y qué podemos hacer frente a eso, ¿no? Estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, doctora Gloria. Ya, muchas gracias. Bueno, empezamos desde acá. Entonces son las enfermedades articulares y la movilidad. Como les decía hace un momento, en el caso de las personas mayores, recordemos, y en el caso de todos los seres humanos, pues este sistema es el que nos permite movilizarnos, ¿no? Vamos a mirar que nosotros en realidad somos como una especie de un equipo, ¿sí? Donde se mueve una articulación y a su alrededor se está moviendo muchas otras partes del cuerpo, como el músculo, como tendones, ligamentos, ¿sí? Pero démonos cuenta también que debido al envejecimiento del organismo, pues sí va a haber un desgaste articular. Aparte, pues del desgaste articular, va a haber un desgaste óseo, ¿sí? Nosotros podríamos comparar un hueso de una persona, de un niño, de un joven y de una persona mayor. Vamos a ver que la diferencia de los dos, pues es bastante grande. Y podríamos hablar incluso de ya enfermedades como la osteoporosis, el hueso poroso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, mire que aparte del desgaste articular, también recordemos la disminución de la masa ósea y de la masa muscular. Entonces, desde aquí, cuando hay esta disminución o hay este desgaste, que digámoslo
por la edad puede ser algo normal, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer enfermedades. Entonces, y una de las enfermedades, pues que afectan a tanto a articulación como a los huesos, pueden afectar también a todos los sistemas que están cerca de estos, ¿no es cierto? Como el músculo, tendones, ligamentos y todo lo que le permite al ser humano o al cuerpo que se mueva, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice mantenga la postura y realice actividades cotidianas. Cuando se ve afectado, entonces afecta, pues para que la persona no pueda levantarse, no pueda caminar, pierde el equilibrio, le duele, se le inflama, entonces es la persona que va a empezar a tener dificultades, sobre todo para lo que es el movimiento. Vamos a ver las causas de las enfermedades osteoarticulares. Entre las causas, vamos a ver que por desgaste articular pueden aparecer enfermedades, sobre todo en la articulación, como consecuencia de la obesidad. Recordemos que el cuerpo tiene que cargar kilos de lo que es de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces se desgastan, en este caso, las articulaciones por la obesidad, puede ser una causa, ¿no? Hay el desgaste por el uso repetitivo. Por ejemplo, los trabajadores o las personas que trabajan haciendo un movimiento continuo y repetido, muchas veces a estas personas hay un desgaste articular. Por ejemplo, una persona que maneja una máquina y que siempre es el mismo movimiento. Nosotros mismos, cuando cuidamos a veces el peso que ejerce la persona que a quien nosotros tenemos que ayudar cuando son dependientes, muchas veces nosotros tenemos, puede ser la persona diestra y a su vez el peso siempre lo apoyará más a su lado derecho y empieza a dolerle que los hombros, la rodilla, y siempre será del lado donde apoyamos más el peso. Entonces, viene a haber ese desgaste por el uso repetitivo. También la genética sí juega un papel importantísimo acá. Aunque muchas enfermedades se dicen que no son genéticas, pues aquí también sí, la parte genética, he visto personas que tienen enfermedades osteoarticulares y no solo la mamá, sino los hijos y a veces los nietos, ¿no? Entonces sí juega un papel importante lo que es la genética en cuanto que heredamos algunas enfermedades y entre ellas están estas, ¿no? La disminución de la masa ósea con el paso del tiempo, la mala nutrición, la mala alimentación, el uso, por ejemplo, del cigarrillo, de algunas otras cosas como el café, el té, que van desgastando el hueso. Entonces, viene a haber una disminución de la masa ósea. Lesiones articulares previas. Alguna persona que ya está lesionada, por ejemplo, una persona que se lesionó la rodilla izquierda para compensar o por el mismo dolor al caminar, siempre va a hacer más peso en la otra rodilla y por lo tanto esta rodilla sana, digamos, se va a empezar a enfermar. Entonces, lesiones articulares previas van a favorecer a que otras articulaciones también, en este caso, se vayan enfermando, ¿sí? Vamos a ver que también el envejecimiento, pues sí, así como envejece todos los órganos, pues también estos, el aparato óseo y el articular, pues también hay un desgaste por los años que van pasando en la persona. Y hay algunas que pueden ser deformidades óseas, puede ser por un accidente, por un golpe, por un traumatismo o incluso por nacimiento. Por ejemplo, hay estos niños que nacen con las piernas arqueadas, ya hay una deformidad ósea. Y luego el peso del cuerpo hace que estos huesitos que son arqueados o torcidos, pues al tener el peso del cuerpo conforme crece la persona y también se van desgastando mucho más y afectan incluso otras articulaciones, no solo las rodillas, ya los tobillos, ya los dedos, ¿sí? Entonces, incluso la columna vertebral. Podemos darnos cuenta que una articulación puede influir en que otras articulaciones también vayan sufriendo, ¿no?
Las enfermedades más comunes en el aparato osteoarticular tenemos la artrosis, la artritis, problemas de columna como cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, osteoporosis, fracturas por osteoporosis, luxaciones, periartritis y ya dijimos artrosis. Esas son en algunas de las enfermedades porque hay muchas más. Vamos así como a hacer un repaso de cada una de ellas, así en forma rápida, sobre todo por el tiempo y bueno, para sobre todo que tengamos el conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de artrosis y vamos a fijarnos en las imágenes que están allá a un costado, podríamos darnos cuenta en lo que es la imagen radiológica. La primera es una rodilla sana o una articulación sana. En la segunda ya vemos una articulación que tiene artrosis y ahí viene el desgaste del cartílago. Y si miramos en las manos de una persona con artrosis, se van deformando las articulaciones y podríamos ver esas manitos con sus dedos torcidos, empiezan a deformarse. Esa es una señora que tiene artrosis. Entonces, la artrosis es el desgaste degenerativo del cartílago. Recordemos que en cada articulación hay un cartílago que le permite a como proteger la cabecita de los huesos para que entre ellos no rocen o sí, cuando haya un movimiento, no se rocen entre ellos, porque al rozarse va a haber un desgaste del hueso directamente, eso produce mucho dolor y sobre todo inflamación. Entonces, este cartílago protege los extremos de los huesos. ¿Cuáles son las causas de la artrosis? El envejecimiento como primera medida, el desgaste, lesiones, obesidad, son los síntomas, perdón, las causas para que en este caso haya una artrosis. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? El dolor al moverse. Imaginémonos en las rodillas, sobre todo, que son las que como que soportan el peso de las personas, de todos nosotros. Entonces, a veces empieza la artrosis ahí en las rodillas. En otras ocasiones en hombros, en cualquier articulación, ¿sí? El dolor, la rigidez, como que empieza la persona por el dolor mismo ya no doblan, incluso al caminar, camina como un robot. Entonces, para sensibilizar un poco, entonces empieza a tener en este caso rigidez, sensibilidad, pérdida de flexibilidad y sensación de crujido. A veces uno se sienta en cuclillas y le truenan las rodillas, ¿sí? Tric, 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 sí. Entonces eso uno dice, creo que me estoy desbaratando, ¿no? Pero en realidad podría ser un principio del desgaste del cartílago, no digamos la enfermedad como tal, pero podría haber ya un desgaste de cartílago. Vamos a ver qué es la artritis. Si vemos igual en la imagen, está la artritis reumática en una etapa tardía en la primera imagen y vemos cómo hay una deformidad, sobre todo en este caso en las articulaciones. ¿Por qué se deforman? Por la inflamación. La inflamación, esto provoca igual muchísimo dolor, se hincha, hay rigidez, la persona llega a un momento que no puede cerrar, por ejemplo, la mano para coger la cuchara, porque le duele muchísimo. Y a veces empieza en los dedos y va, o sea, mucho después va afectando o va subiendo a la muñeca, a los codos, y uno puede ver cómo se deforman las articulaciones, ¿no? Hay tipos de artritis. Entre los tipos de artritis tenemos la artritis reumatoide y acá nosotros podríamos ver, esta es una artritis reumatoide, eh, es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunitario ataca a las propias articulaciones, o sea que el cuerpo ataca al propio cuerpo, ¿no es cierto? Especialmente en las manos y en los pies. Entonces nosotros podríamos darnos cuenta aquí en esta imagen, en la última de abajo, que dice la gota.
ahí tenemos un pie, unos deditos de unos de los pies que ya tienen una deformación, ¿sí? Eso le produce mucho dolor. Si es en las manos, para poder hacer las cosas, para poder agarrar, para poder peinarse. Y si es en los pies, ya le impide incluso ponerse los zapatos y caminar. Vamos a ver también en este caso que otro tipo es la gota. Y vamos a ver aquí, en este caso hay una fotografía que es de la gota, que en realidad la gota es una acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. En muchos casos, esta enfermedad de gota empieza o es como el inicio y como que nos avisa, tienes el ácido úrico alto. Empieza en el dedo gordo del pie, empieza a inflamarse la articulación donde le llamamos juanete, ahí se inflama y a su vez empieza, es por la acumulación de ácido úrico en la sangre. Y cuando se hace el examen, el ácido úrico está elevado y empieza a acumularse exactamente, no solo ahí en el pie, en las otras articulaciones, en las manos, en los pies, en las rodillas, en cualquier articulación. Produce mucho dolor. Y a su vez, al mirarle en una radiografía o en una imagen amplia, podemos ver nosotros como unas bolitas blancas y esto es el ácido úrico que se va acumulando en esa articulación. Entonces, qué importante que es que nosotros, les voy a mostrar acá está este dedito, sí se le alcanza a ver en este caso lo que es, cómo se ve la gota en las articulaciones donde se va acumulando, ¿no? Entonces, démonos cuenta que estas enfermedades en realidad, pues van poniendo a una persona, le van invalidando, le van haciendo más dependiente de otra persona. Tenemos una otra enfermedad que está muy relacionada también con lo que es el sistema osteoarticular, que es la artritis psoriásica. De pronto nosotros miramos esto y bueno, es algo mínimo que podemos ver acá y uno puede decir, no, es un problema de la piel, ¿verdad? Pero en realidad este tipo de artritis, este tipo perdón, este tipo sí, de artritis, es un tipo de artritis, afecta a personas con psoriasis. Ya tiene la psoriasis, que en realidad sí es un problema de piel, y como que el cuerpo como que afecta directamente a esa persona que ya tiene psoriasis. Entonces viene una artritis que le inflama, aparte de que tiene estas lesiones cutáneas en la piel, le inflama las articulaciones, igual así causándole mucho dolor, causándole inflamación. Y bueno, esta persona tiene que hacerse doble tratamiento en cierta forma para su psoriasis y para la artritis. Y tenemos otra que es la espondilitis anquilosante. En este caso, esta ataca directamente a la columna vertebral, ¿sí? En las articulaciones sacroiliacas causando rigidez y dolor. Entonces, mire, aquí tenemos en esta imagen también una columna vertebral normal, una columna vertebral con una espondilitis anquilosante temprana y una avanzada. Entonces vamos dándonos cuenta que aquí es justamente donde las articulaciones de cada disco vertebral se unen, hay igual tenemos un cartílago que lo que hace es minimizar el movimiento para que no haya roce entre los discos vertebrales, pero este igual se va desgastando y a su vez llega un momento donde estos discos se rozan y produce mucho dolor. A la larga, igual esta enfermedad puede afectar sobre todo la parte motriz de la persona, porque le va a afectar irradiándose por medio de los nervios a los brazos, a las piernas. Y hay personas que empiezan a tener, en este caso, como los huesitos, ya el cartílago se va perdiendo, los huesos se van como juntando entre ellos. En muchos casos ha habido
que se hacen hernias discales. Y la hernia es justo por el centro de la columna vertebral, cruza o si atraviesa el nervio, un nervio, un cordón de nervios, digamos, donde está, y esto es como que se viene a salir y aplastar. Y estas hernias, que son estas hernias vertebrales, pueden producir o afectar el movimiento y algunas otras funciones del cuerpo. Entonces, igual es muy doloroso en el caso de las personas que padecen este tipo de afectación, ¿no? Tenemos aquí la lumbalgia, la dorsalgia y la cervicalgia. Igual, afecta directamente también a lo que es la columna vertebral. En este caso, pues se ubica de acuerdo a si son las vértebras dorsales, lumbares o cervicales, afecta también y causa igual mucho dolor. Entonces, si vemos nosotros aquí, son tipos de dolor de espalda que se diferencian por la zona donde está afectado, ¿no? La lumbalgia es el dolor en la parte baja de la espalda, ¿sí? Entonces es en la parte lumbar, en la zona lumbar. La dorsalgia afecta la zona media entre el cuello y las costillas inferiores. Y la cervicalgia es el dolor en el cuello. Todas pueden ser causadas por mala postura, esfuerzo, lesiones o desgaste. Muchas veces nosotros al sentarnos adoptamos posturas que no le favorecen a la columna y a veces eh, esta postura repetida o por mucho tiempo hace que la columna, incluso las articulaciones de los discos vertebrales se van inflamando. Entonces podríamos tener cualquiera de estos de la lumbalgia, dorsalgia o cervicalgia y aparte de que produce mucho dolor, entonces tendremos nosotros, se inflama, afecta al movimiento de la persona, ¿sí? Entonces sí tenemos que revisar cómo nosotros nos sentamos, cómo debe ser postura ergonómica correcta que nosotros debemos tener. Es la espalda recta, ojalá apoyada sí, en un espaldar. La silla, que es de acuerdo a la estatura de la persona. Por eso es que en la actualidad, cuando uno va a estar mucho tiempo sentado, hay sillas que se adaptan a la altura. Simplemente se le afloja o se le aprieta un tornillo y uno puede levantar o bajar lo que es donde uno se sienta, la silla. Entonces, en ese caso, si la persona, dependiendo de la estatura, pues los pies deben quedar apoyados en el suelo, no colgados, ¿sí? Y entonces, para tener una postura correcta y a su vez que nuestra columna vertebral esté también bien, ¿sí? Tenemos otra enfermedad que es la osteoporosis. Como el nombre lo indica, osteo, les decía, quiere decir hueso, porosis, hueso poroso, ¿sí? Esta enfermedad reduce la densidad ósea. Si podemos darnos cuenta en la imagen igual, los huesos se vuelven muy frágiles y propensos a fracturas. Mire que el hueso, cuando tienen osteoporosis, el médico siempre le va a recomendar que tenga mucho cuidado, por ejemplo, al hacer ejercicios, que no haga ejercicios de impacto, que no, por ejemplo, trotar, algunos otros ejercicios que le puedan favorecer para una fractura. Porque en este caso, la osteoporosis, pues por lo general un golpe o un simple ejercicio puede fracturar este hueso que ya está poroso y está muy débil. Las causas, el envejecimiento y también puede ser metabólica. En el caso de personas que no han ingerido suficiente calcio en la dieta, que no reciben sol suficiente, en las personas que están malnutridas, sí, que también tienen algunas enfermedades asociadas, como diabetes, ¿sí? Las fracturas por osteoporosis, los huesos se debilitan, se vuelven muy frágiles debido a la osteoporosis y por eso se producen con mucha facilidad fracturas.
causada, bueno, las caídas, los movimientos como agacharse o toser, incluso puede causar fractura. La fractura de cadera, de muñeca, de columna pueden llevar a discapacidad. Y creo que en nuestro trabajo nosotros nos damos cuenta con facilidad de las personas que les tienen que hacer un reemplazo de cadera porque se cayó y se fracturó, o tener mucho cuidado de las caídas en la casa de las personas, en los hospitales igual. Creo que es a nivel, pues, no solo aquí en Ecuador, sino es la Organización Mundial de la Salud, dice que nosotros debemos, si tenemos una persona hospitalizada, debemos permanecer junto a ella las 24 horas. Entonces, en el hospital, ¿qué hacen? Le hacen firmar al familiar un protocolo donde dice que se compromete a acompañar al familiar todo el tiempo que esté hospitalizado. En el caso de que tenga, sobre todo en una persona mayor, sea un adulto mayor, ya se le exige que acompañe para evitar las fracturas o las caídas dentro del hospital. Y si se llegara a caer, entonces si ya nos hicieron firmar, pues el hospital salva la responsabilidad de la caída si se fracturó. Entonces ya tocaría asumir gastos a las familias y todo eso. Entonces mire que una osteoporosis, el hueso se vuelve demasiadamente frágil y a su vez con más capacidad para que cualquier movimiento o cualquier golpe hace que se pueda fracturar. Incluso al agacharse, al toser, al tener un brinco, una pisada muy fuerte, ¿sí? Puede llevar a discapacidad y a riesgo de muerte. Las fracturas causan dolor, cifosis y dificultad para respirar. La cifosis en realidad es lo que nosotros llamamos la joroba en las personas. Entonces, mire que incluso el mismo dolor puede hacer que la persona vaya adoptando posiciones o posturas que le causan un poco de alivio. Y a su vez esa cifosis que ya empieza a mantener a nivel de su espalda, eso hace que la columna esté como arqueada y en cualquier momento, por ejemplo, en una tos muy fuerte, puede fracturarse. La periartritis. Vamos a darnos cuenta aquí que es una inflamación de las estructuras que rodean una articulación, como los tendones y las bursas. Vamos a ver que en este caso, aquí hay una imagen donde es un hombro que está inflamado totalmente. eh, y en este caso, la articulación se inflama, todas las estructuras internas que hay dentro de la articulación también se inflaman, incluyendo los tendones y las bursas. Las bursas son como una especie de unas bolsitas que están junto a la articulación y que contienen el líquido sinovial. El líquido sinovial ayuda a que la articulación esté hidratada, que tenga el líquido. Es como si nosotros le pusiéramos aceite a una bisagra para que con facilidad se cierra y se abre la puerta, ¿verdad? En este caso, las bursas contienen ese líquido sinovial para estar, en este caso, hidratando a lo que es toda la articulación. Entonces, cuando estas se inflaman, se hacen bastante grandes y a su vez duelen demasiado y uno podría ver una rodilla así cuando hay una bursitis. Vamos a ver una luxación. La luxación está acá en el tobillo, no sé si lo alcanzan a ver, es el desplazamiento de los huesos de una articulación. Es cuando las personas dicen, se me zafó el codo, se me zafó el tobillo. Eso que dicen se zafó es una luxación. Se separan totalmente los huesos de la articulación y en algunos casos esta separación es tan brusca que puede haber ruptura de tendones, de ligamentos, desgarres musculares. Entonces, en este caso, ¿quién acomoda una luxación? Lo hace el traumatólogo. Nosotros no pretendamos acomodar porque podríamos romper otras estructuras que de pronto están ahí junto con con la articulación que se desplazó. En este caso, tenemos nosotros que
llevar rápidamente al hospital, al médico, a la clínica, le harán una radiografía y el médico le acomodará. Otra cosa aquí, hay que evitar las personas que se llaman sobadoras, porque muchas veces estas personas, pues puede ser que tengan experiencia y saben, pero en muchos casos se ha dado el que llegan con una luxación o con un golpe y le soban y a veces hay un huesito está fisurado y al hacerle los movimientos le acaban de fracturar. Entonces, tener cuidado. Primero siempre le debería ver, en este caso, es el traumatólogo. Y las infecciones articulares, como vemos acá en esta rodilla, salida de pus, salida sí, de pus, de un material que no es normal, es porque está inflamado. Entonces, en este caso, las inflamaciones que ya tienen infecciosas son causadas por bacterias, por virus, por hongos que infectan la articulación. Ahí, por ejemplo, yo me imagino que es una cirugía para una prótesis de rodilla, pero se infectó. Entonces, puede ser que después de la cirugía se infectó, no sabemos cuándo. Y a su vez, pues por la inflamación, por el color, uno le toca y está caliente, nosotros nos damos cuenta que hay una infección. Si hay salida de este material purulento, se hará de pronto un examen para saber qué tipo de bacteria o virus está provocando la infección y a su vez el médico tratará aquí con antibióticos y en algunos casos, ya en casos extremos, ha tocado retirar la prótesis porque ya no, digamos que se infectó todo adentro y tienen que esperar por algún tiempo. En algunos casos le vuelven a poner una prótesis, en otros no, le ponen un expansor, se llama, es como bueno, es otro aparatito que le van a dejar ahí como el reemplazo de lo que era en lo que fue el reemplazo de rodilla, la prótesis de la rodilla. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir un ratito para ver si hay alguna pregunta y continuamos. Buenas noches, doctora Carrión, qué gusto, buenas noches con todos. Doc, yo le mandaba un mensajito le escribí en el chat porque ¿qué pasa cuando el ácido úrico está alto? ¿Qué comida hay que evitar comer si ya se presentan los primeros síntomas como de agujas que comienzan a pinchar los dedos gordos de los pies y le mandan a hacer exámenes? ¿Qué hay que evitar comer con el ácido úrico alto o con la sospecha de que eso esté alto? ¿Qué me recomienda o qué se debe hacer? Bueno, cuando la persona tiene el ácido úrico alto, pues ya les decía que normalmente esto se acumula en las articulaciones, empieza como algo, avisándonos, algo no está mal, empieza a inflamarse el dedo gordo del pie, ¿no es cierto? Es una formación de cristales o una acumulación de cristales y nosotros pues lo llamamos gota. Estas personas que tienen el ácido úrico alto tienen un gran riesgo de desarrollar cálculos renales, problemas cardiovasculares. También tienen sí, gran capacidad, digamos, de desarrollar hipertensión a largo plazo e incluso puede afectar la función renal. Entonces, esto es muy doloroso en realidad. Y bueno, y normalmente cuando uno va al médico, nosotros le preguntamos qué no debemos comer o qué debemos comer, ¿sí? Entonces, normalmente nos dicen las carnes rojas, ¿no es cierto? Con el ácido úrico se recomienda que no coma carnes rojas. Eso es lo que más le va a recomendar el médico, disminuir o por lo no comer carnes rojas. Y bueno, ¿y qué comer? Sí, puede comer frutas, verduras, cereales, proteínas bajas en grasa, ¿sí? Debe comer proteínas como el pollo, el pavo, el pescado, huevos, eso sí puede comer,
pero cuando le dicen lo que no debe comer o lo que debe eliminar o limitar el consumo, el alcohol. Es el primero que le van a decir, el alcohol, las carnes rojas, los mariscos y algunos pescados, algunos tipos de pescado. Entonces, eso le va a decir que no coma. Y bueno, creo que es importante que nosotros sepamos que el ácido úrico, en cierta forma, pues, si lo sigue, hay medicamentos igual que le van a ayudar a bajar el ácido úrico, ¿no? Entonces, le mandarán, dependiendo del valor que esté en el examen, le mandarán también medicamentos, porque no siempre le van a mandar. Si el valor no está demasiadamente elevado, le mandarán únicamente con dieta, ¿no es cierto? Pero si ya está muy elevado, sí le van a mandar medicamentos que le van a ayudar a bajar, ¿sí? En los niveles de ácido úrico. Ya, Doc, Cuando ahí nosotros, perdón que le interrumpa y le complemento algo, que esta persona está detectada con fibromialgia. Entonces, a- a- es como que no saben exactamente qué pasa, si es por el tema de la fibromialgia como tal o es el ácido úrico que está con problemas porque tiene dolores articulares en las manos. Entonces, ahí es como un poco complejo porque esta enfermedad es un poco difícil. No sé si sabe algo de esto o cómo afecta el dolor articular, porque ese es un cuadro que a veces no se logra entender, ¿no? No es fácil que un especialista o un médico le diga qué está pasando. lo de la fibromialgia, ¿sí? Bueno, Ajá, sí, y se fibromialgia confunde con artritis. es una, digamos, una afección, en realidad es crónica, causa demasiadamente dolor a todo el cuerpo, todo lo que es los huesos, sobre todo. Le causa mucha fatiga y problemas del sueño, ¿sí? Afecta en realidad la calidad de vida de la persona. Se dice que esta enfermedad no tiene curación. Eso es lo que nos han dicho siempre, que la fibromialgia no tiene cura. Solo hay que manejar los síntomas, en este caso, para ayudarle a la persona a que tenga mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué síntomas tiene que manejar o cómo tratar estos síntomas? Entonces, con ejercicio, pero siempre de bajo impacto. Recordemos que los ejercicios de impacto fuerte pueden agravar la enfermedad y si la persona tuviera artritis o osteoporosis, podría causarle fracturas, ¿no es cierto? En el caso del paciente con fibromialgia, este paciente tiene que hacer ejercicios de bajo impacto, tomar los medicamentos, sobre todo para el dolor, hacer las terapias. Siempre estas personas tendrán que permanecer haciendo terapia física, masajes, es muy bueno, le ayuda bastantísimo el masaje. En algunos casos, los pacientes acuden a acupuntura o algunas otras estrategias, sobre todo para manejar el estrés, porque el dolor que ellos están sintiendo les hace que manejen niveles muy altos de estrés, ¿no es cierto? De ansiedad. Entonces, mire que en este caso el médico lo que tiene, sí, podría confundir, pero el ácido úrico en realidad, la fibromialgia, en realidad no se podría confundir, digamos, con el ácido úrico elevado. ¿Por qué no se podría confundir? Porque en realidad el ácido úrico elevado, nosotros vamos a ver la deformidad en las articulaciones y vamos a ver esos puntitos blancos, ¿sí? Entonces es algo diferente en cierta forma. Gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Dígame, Anita. Sí, doctora, buenas tardes, gracias. Me quedé pensando en lo que comentaba, ya con todas estas condiciones, estaba pensando cómo podría ser un- el cuidado para una persona que tiene escoliosis
que puede, es todavía independiente y tiene una marcha continua, pero hay otras comorbilidades. Y entonces yo la veo caminar así como con un hombro arriba y uno abajo. Esto sí la desequilibra y constantemente hay tropiezos. Entonces ya, como lo dio usted en la clase, pues, o sea, ha tenido 2 fracturas en las 2 muñecas. Entonces, entre la rehabilitación y todo, yo creo que le ha afectado ese desequilibrio de la columna y eso todavía pues pienso que le ha provocado más caídas, pero ¿cómo podría ser? Ahorita que usted comentaba sobre el asiento, ¿no? La silla, pues es una persona bajita y regularmente las sillas están hechas como a cierta medida. Ahí se podría como tener un banquito o cómo darle apoyo, porque como 3 eventos dejó de caminar seguramente la inflamación de las vértebras y han sido episodios en que ya no se puede mover y hay mucho dolor. Pero cuando está bien, yo digo, ¿cómo podría ayudar para que pueda tener si está sentada, pues se cuide como la parte del coxis, no, no sé, para evitar esa carga? Bueno, Ahí cómo podría ser. la compañera Angélica dice que el paciente tiene escoliosis. Escoliosis es la deformación de la columna vertebral como en una S, es torcida. Y a esa es la escoliosis. Podría haber cifoescoliosis. La cifoescoliosis, aparte de que está como una S, está con la jiba, con la joroba. Entonces, sí le va a causar, primero que todo, vamos a ver el paciente que tiene un hombro más arriba y el otro más abajo. ¿Por qué? Porque la misma columna tiene esa deformidad. Le va a causar dolor igual, dolor de su espalda, como tiene un desequilibrio, digamos, de la estatura, pues igual los tropezones que dice son de ahí, ¿verdad? El ejercicio que ellos deben hacer puede ser natación, algo de bajo impacto, caminar, natación. Hay, ¿cómo es que les llaman a estas fajas? Se las hacen. El médico les mandan a hacer, o bueno, ya según la necesidad o donde necesita más aparte de lo que es su columna vertebral, entonces le hacen la faja para ayudarle a mantener una mejor postura. Puede hacer también ejercicio de bicicleta estática, puede hacer igual bicicleta si es que pudiera, si fuera una persona joven todavía puede manejar bicicleta, pero la bicicleta estática para una persona que ya no camina o camina con dificultad. Entonces estas personas deben hacer estos ejercicios, la medicación, pero mire que estas personas con tanto medicamento luego empiezan a tener problemas de lo que sería estomacales por los medicamentos o incluso hepatotóxicos, se vuelve en todo lo que es el medicamento para el dolor, empieza a afectar el hígado, empieza a afectar los riñones. Entonces, sí, acudir más que todo a este tipo de terapias de que practique lo que es tai chi, oración, la lectura, escuchar música, eso le va a relajar mucho y le va a hacer olvidar un poco los dolores, que permanezca más tiempo, no tanto tiempo en la misma posición, por ejemplo, no tanto tiempo sentado. Y lo que decía de la parte ergonómica, sí, si la persona es muy bajita, pues adaptarle un asiento donde no queden sus patitas colgadas, sino que las pueda apoyar en el piso, porque en Ujú. ese caso, recordemos que si queda colgado, el mismo peso de las piernas hace tracción contra lo que son las articulaciones del tren superior, ¿no? Entonces, sí va a ponerle la banquita, si es que no le pueden cortar las patas a la silla, le ponemos ahí unos banquitos de plástico que uno los puede comprar y pone ahí sus pies. Sí, Pero gracias. ahora sí, Anita. Sí. Ay, Ahora, perm- buenas noches. Doctora, mire, yo había escrito, tengo una No, amiga es muy que no he estado cercana. leyendo nada. Bueno, No, dígame lo que tranquila. escribí. Sí, entonces tengo una amiga que sufrió a los 32 años un quiste en la médula espinal y eso le desencadenó estas 3 enfermedades: la artritis, la artrosis y la osteoporosis. Todo empezó con una debilidad en las piernas y le impedía pues caminar. En estos momentos utiliza el caminador
sitios cerrados, pues pequeños. Y por lo general en silla de ruedas. Pero lo que quería decir es cómo una muchacha tan joven tiene en estos momentos 48 años. Y por ejemplo, en estos días estaba haciendo un trabajo, doblando unos guantes. Y cuando a ratico, las manos, mejor dicho, deformes, totalmente. Y eso que usted acaba de decir, es como que si yo lo estuviera viendo, los dolores intensos, fuertes esos dolores. Es una cosa que, mejor dicho, ella, nos tenemos mucha confianza y sin embargo me dice, profe, es que mire mis manos, no puedo asistir hoy. Y siempre, siempre está en terapia y pendiente de sus medicamentos porque es muy juiciosa, pero esto es degenerativo y tiene 48 años en este momento la joven. Ese era mi aporte. Gracias. Nunca debemos dejar la terapia, lo que es rehabilitación, el movimiento, porque si la persona le duele y porque le duele no abre las manos, cada vez se le van a ir cerrando más. Entonces, tener mucho cuidado. Luego ya vamos a ver qué podemos hacer con estas personas. Nosotros, qué debemos hacer, porque no es que podemos, qué debemos hacer con ellos. Bueno, y vamos acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver que todas estas enfermedades tienen un desarrollo y una progresión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del desarrollo, yo les decía que podría ser genético y empieza desde ahí. La parte genética, alineamiento articular. Muchas veces las personas, por ejemplo, a veces nacen con un centímetro más en una pierna, en un miembro, en la pierna derecha, por ejemplo. Ese centímetro y hace que haya un alineamiento, pues, errado y la persona va a caminar coja. O a su vez, en un accidente, por ejemplo, algún accidente que sufrió y a veces no se dejan así, no se hacen tratar, el hueso se vuelve y se suelda a veces estando fracturado uno encima de otro y cantidad de cosas que por ahí puede empezar la enfermedad, ¿cierto? La obesidad. Recuerde que el peso que tiene que soportar los huesos, nuestras articulaciones, es demasiado en realidad, dependiendo de cuánto pese cada uno. Por ejemplo, en mi caso, mis rodillas pobrecitas. Los factores hormonales también juegan un papel importante aquí. Recordemos, en el caso de las mujeres, por ejemplo, cada vez que una mujer ovula, que una mujer menstrua, igual, una mujer, por ejemplo, va perdiendo calcio, va perdiendo nutrientes. ¿Por qué va perdiendo? Porque en realidad el óvulo no fecundado, al tener su salida, sale con la parte del endometrio, digamos, la parte que está recubriendo el útero, y hay sangrados. Y hay muchas mujeres que en cada menstruación sangran más de lo normal, por ejemplo. Una mujer que en periodo de gestación, cuando está teniendo su bebé o se está formando el bebé, recordemos que ella tendría que comer muy bien para formar a su bebé, lo que es el calcio para sus huesitos y todo eso. Ahora, si no se alimenta bien, también hay una pérdida. En realidad, la mamá tiene que estar muy bien alimentada, tiene que incluso prepararse para poder tener un periodo de gestación y el embarazo, ¿no? Los síndromes metabólicos también pues desde ahí podría empezar, digamos, a desarrollarse una enfermedad osteoarticular. El sexo, siempre se dice que las mujeres somos las que más padecemos, en este caso, estas enfermedades. La severidad de la enfermedad, pues depende de qué enfermedad tiene y de cuánto pues avanza también, ¿no es cierto? Si la persona hace rehabilitación, si la persona hace los tratamientos, igual. Yo conozco personas que dicen, tengo tal cosa, pero yo no me dejo, yo hago ejercicio, yo salgo a caminar y no me dejo. Y claro, me duele, pero pues si no caminara, ¿cómo sería, verdad? El daño articular previo, por ejemplo, en un accidente se le dañó una articulación, ya desde ahí incluso ya digamos que la persona no queda totalmente bien. Y como les decía hace un momento, la persona por lo general
si tiene un dolor en una rodilla, por ejemplo, empieza a tener un desgaste del cartílago y ya le empieza a doler, entonces ya no le pone peso a esa pierna, ya apoya más en esta y empieza a desgastarse la otra pierna. Y empieza entonces a tener desgaste igual de esa articulación, ya se va a empezar a enfermar. El cartílago ya, pues con todo el peso que antes estaba dividida en las dos piernas, ahora la está soportando una, ¿no? La carga articular, bueno, es casi igual, el dolor y la rigidez articular. Y bueno, yo creo que en la edad, sobre todo a más edad, siempre habrá más riesgo, ¿no? ¿Cómo influyen estas enfermedades en la movilidad y en la autonomía del adulto mayor? Siempre va a haber una disminución gradual de la movilidad y de la autonomía. Pues le duele, mejor no se mueve, ¿verdad? Hay una rigidez articular, limitación en el rango del movimiento. Si alzar el brazo le duele, entonces lo alza simplemente hasta donde siente que ya no, que le empieza a doler y ya no lo levanta más, ¿verdad? Entonces, si hay una limitación del rango en el movimiento al hacer las tareas, incluso las más básicas. Entonces dice, es que no me puedo peinar porque al hacer así, ¿cómo me duele el hombro? Entonces ya no se peina y a veces medio. Claro que en la actualidad nosotros encontramos peines con unos mangos bien largos para estas personas que tienen este movimiento reducido para que se puedan peinar. Pero igual, recordemos que entre menos se mueve, pues la enfermedad va avanzando más. Reduce la capacidad para cuidar de sí mismo. Es una persona que ya empieza a ser dependiente. Hay un impacto en la autoestima y la sensación de valía. Y claro, siempre va a decir, ay, es que como ya no sirvo para nada, entonces ahora tienen que venir a cuidarme, ¿sí? Entonces siempre se va a sentir una carga. El impacto emocional y psicológico que afecta el cuerpo, pero también afecta la parte psicológica, ¿no? Entonces, mire, la persona siempre va a estar pensando en que está enfermo, en que le duele y de verdad que le está doliendo, pero recordemos que muchas enfermedades que se asocian a un dolor a veces son psicológicas. Le está doliendo y entonces ahora sí ya le duele todo, ¿verdad? Experimentan emociones negativas de ansiedad, de frustración, de depresión. Entonces son las personas que dicen, ay, es mejor que yo me muriera, ¿verdad? Entonces, yo ya no sirvo para nada, no puedo hacer nada, me he vuelto una carga para ustedes. Hay pérdida de interés en las actividades diarias, empieza, pues ya no quiere hacer lo que antes hacía, ya no participa, se aísla, no habla, hay un aislamiento social, pues hay el dolor al moverse, dificultad para caminar o mantener el equilibrio, con lo que decía la compañera, la señora se tropieza con facilidad y se cae y bueno, aumenta el riesgo de caídas y pues este paciente o esta persona siempre irá para una dependencia sobre ya incluso de las actividades más básicas de la vida. ¿Y nosotros qué hacemos como cuidadores frente a estas enfermedades? Primero, fomentar hábitos saludables. Creo que yo siempre seguiré insistiendo que creo que es mejor prevenir que curar. Entonces, los hábitos de vida saludables, yo incluso a las personas, a las estudiantes les digo, empecemos por nosotros. Si nosotros empezamos desde ahora a prevenir, es más, o sea, no vamos a tener que sufrir tantas enfermedades. El ejercicio de bajo impacto como caminar, nadar, andar en bicicleta. La nutrición adecuada, rica en calcio, en vitamina D para la salud ósea. Mantener un peso saludable. Adaptar a las actividades diarias. Es usar soportes como bastones. Si a la persona le duele la rodilla, pues que utilice un bastón, pero que no empiece a poner todo el peso en la otra rodilla, ¿verdad? Corregir posturas, eso es importante, el banquito para que suba los piecitos, que la cama igual que no sea tan alta, por ejemplo, la cama debe tener una altura de 60 centímetros. Aplicar técnicas de alivio del dolor, frío o calor, según la indicación del médico. Bueno, después vamos a ver otra diapositiva del frío y calor. Estar atentas a las indicaciones médicas y a los medicamentos, cumplir la administración de medicamentos, los 5 correctos, ¿verdad?
promover un estilo de vida activo y saludable, el ejercicio, mantener la flexibilidad del rango de movimiento de las articulaciones, evitar el sedentarismo, enseñar y recordar la importancia de una buena postura al sentarse, pararse y moverse, ayudar a la persona a encontrar un equilibrio entre la actividad y el descanso, asistir en el uso de bastones, soportes, rodilleras que puedan aliviar la carga sobre las articulaciones doloridas. A ver, aquí dice también, y lo que les decía, de aplicar frío o calor según necesidad. Compresas de frío cuando hay inflamación aguda y calor para la rigidez, siempre con precaución y consultando a un profesional. Digamos que el paciente se cayó, se acabó de caer y le duele demasiado y de pronto hasta bueno, en este momento se ha caído y le está doliendo. En ese momento nosotros las primeras 24 horas aplicamos frío, no calor. Nosotros debemos aliarnos más con el frío que con el calor. Con un paciente que se cayó, un paciente que se lesionó, que está teniendo una hemorragia, frío, en ese momento frío. Después de las 24 horas o 48 horas según indicación del médico, ya vamos a aplicar calor. En el caso del frío, el frío lo que hace es vasoconstricción, los vasitos se cierran, se hacen más delgaditos. Y en el caso del calor, los vasitos se hacen más gruesitos, o sea, hay vasodilatación, se dilatan y a su vez va a permitir una mejor circulación, ¿sí? Aplicar técnicas de alivio del dolor y seguir indicaciones médicas, en el caso, sobre todo, la administración de los medicamentos, y sí, lo que el médico nos recomienda, eso le vamos a dar, ¿no? Administrar los medicamentos recetados por el doctor, apoyar el cumplimiento de las sesiones de fisioterapia que puedan incluir masajes, ejercicios y otras terapias y a veces con equipos especializados para eso. Siempre vamos a ayudar a que el terapista le haga sus sesiones de terapia, así que trasladarlo le llevamos, lo esperamos, ¿sí? Aprendemos incluso cuando nosotros acompañamos a un paciente a fisioterapia, nosotros debemos aprender ahí del fisioterapista qué más le hace, qué yo le puedo hacer en casa. Incluso le preguntamos, yo cómo le puedo ayudar en la casa, enséñeme a hacer unos ejercicios, lo que yo le pueda hacer en casa. Y ellos nos ayudan a nosotros y podemos nosotros continuar con ejercicio en casa. Informarse sobre la patología que tiene el paciente para poder comprender y apoyar mejor. Leamos, yo siempre aconsejo eso. Debemos hacernos amigos de las enfermedades que tienen nuestros pacientes para conocerla, para saber qué pasa, para saber por qué le pasa aquello, para saber si tenemos que acudir a emergencia en algún momento o podríamos manejar en casa algún comportamiento o alguna cosa que está pasando. Entonces, fomentar una actitud positiva para ayudar a la persona a sobrellevar la enfermedad. Siempre es importante no sentarnos a quejarnos junto a la otra persona que está enferma. Y el tratamiento no farmacológico, que es lo que nosotros manejamos para enfermedades osteoarticulares y movilidad, el objetivo de estas terapias es doble. Primero, aliviamos el dolor y segundo, mantener una mejor función articular y muscular. Vamos a ver acá que dice que el ejercicio en realidad es la piedra angular del tratamiento para la osteoartritis y la sarcopenia, la que es la pérdida de masa muscular. Debe ser adaptado a las capacidades, a las limitaciones de cada persona. Recordemos que todas las personas no somos iguales. Una persona tendrá una enfermedad, la otra tendrá otra. Una tendrá una fractura, la otra solo tendrá una lesión o será una artritis, por ejemplo. Entonces, el ejercicio sí debe estar adaptado de acuerdo a la necesidad del paciente y sí, y sobre todo a la capacidad y a las limitaciones también que tenga en el momento. Pongamos que está operado de la cadera. Hay movimientos que no se pueden hacer al inicio, digamos, de la rehabilitación. Poco a poco el terapista irá haciéndole que ya haga ciertos movimientos. Por ejemplo, no se puede sentar en un ángulo menor a 90 grados, o sea, debe haber una silla alta para que su cadera quede en un ángulo con las piernas de 90 grados.
no debe sentarse en sillas muy bajas, por ejemplo. La cama igual, debe ser una cama donde el paciente no puede acostarse sobre la pierna o el lado que está la cirugía, donde le hicieron la incisión. Entonces, eso tenemos nosotros, por ejemplo, ¿cuándo ya se puede acostar el paciente del lado que, incluso del lado que está operado hacia arriba? Por ejemplo, normalmente en las primeras semanas duerme en decúbito dorsal, ¿sí? Cuando ya, entonces el terapista aproximadamente después de 3 a 4 semanas ya le irá indicando cómo sí se puede acostar con la pierna que está, en este caso, donde se le hizo la incisión, queda en la parte superior, pero debe ir con unas almohadas entre las rodillas para evitar que la pierna haga un ángulo y que a su vez pueda zafarse, en este caso, la articulación cuando ha sido un reemplazo de la cabeza del fémur o en la cadera. Entonces, ahí todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo nosotros. Incluso debemos ver algunos videos que vengan de buenas fuentes para ayudar nosotros también a hacer el ejercicio en casa, ¿no? Ejercicios de rango de movilidad y de flexibilidad, que es lo que nosotros hacemos con el paciente en el domicilio o en el centro geriátrico. Siempre la idea es ayudar a que el paciente mantenga las articulaciones flexibles, lo más flexibles que se pueda para evitar la rigidez articular. Por ejemplo, puede hacer estiramientos suaves, movimientos lentos de las articulaciones. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con mancuernas o con pesas. También eso depende mucho de cuánto avanza la persona, porque si le damos una pesa muy grande y se vaya a dar en la cabeza, entonces tenemos primero que hacer una evaluación del paciente, ¿sí? Y no ir adaptando. Por ejemplo, hay pesas que van directamente a las piernas, como especie de tobilleras y que trae su pesita ahí. Eso tenemos nosotros que ir y lo podemos hacer en casa, sí. Ejercicios de fortalecimiento y de resistencia. En este caso, para combatir la sarcopenia, lo que es con las pesitas y la fuerza, eso es para ayudarle a que el paciente no pierda más masa muscular, por lo menos mantenga lo que ya tiene. Y en este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con mancuernas, con botellas, llenamos algo en unas bolsitas y se las cose y a su vez con estas podríamos ayudarnos como si fueran pesas. También utilizamos estas bandas elásticas, eso nos ayuda para la fuerza y a su vez esto le va a ayudar al paciente que no pierda tanta masa muscular. Los ejercicios isométricos, contraer músculos sin mover la articulación. Entonces, mientras está sentado, a ver, cierre fuerte, fuerte las manos. Sí, eso es contraer. Ahora incluso de las piernas, contraiga los músculos de toda la pelvis baja, suelte. Todo eso y eso incluso le ayuda al paciente para evitar lo que sería incontinencia urinaria, ¿sí? El uso de bandas de resistencia, en este caso, según la marca, también vienen de colores. Aquí, por ejemplo, nosotros usamos una marca que es TheraBand, creo que es colombiana. Esa TheraBand, para el adulto mayor, el de color azul le va muy bien, porque viene en color verde, azul, amarillo. Entonces, la verde creo que es muy suavita, la azul ya tiene algo de más resistencia y tiene que poner un poco más de fuerza. Entonces, sí le va bien con este color. Los ejercicios aeróbicos de bajo impacto, en este caso con las personas mayores casi siempre hacemos de bajo impacto. Le ayudan a mejorar la salud cardiovascular, a controlar peso y a aumentar la resistencia sin sobrecargas, sin sobrecargar la articulación, como caminar, nadar. El nadar o sea, hacer ejercicios en el agua o nadar elimina el peso de las articulaciones. La bicicleta estática también es un buen ejercicio. Ejercicios de equilibrio y propiocepción para reducir el riesgo de caídas. Le ayudamos a mejorar la marcha, a mejorar lo que es el equilibrio a las personas, lo cual es vital para la prevención de fracturas. Por ejemplo, hacer tai chi, pararse sobre una pierna, pero siempre agarrándose de algo para evitar una caída, ¿no?
ejercicios de transferencia de peso, con un peso acá lo pasa al otro lado, eso le ayuda incluso a mantener algo de propiocepción y le ayuda a trabajar también la mente, ¿sí? Todo eso es importante trabajar con ellos. Terapia de calor y frío, estas terapias pues normalmente, y aquí les puse una imagen cuando utilizamos el frío y cuando el calor. Las terapias son económicas, muy eficaces para el manejo del dolor y la inflamación. Aplicar calor se recomienda para rigidez matutina y dolor muscular crónico. El calor aumenta el flujo sanguíneo, lo que les decía hace que los vasos se dilaten y a su vez va a haber mejor circulación. Relaja los músculos, por ejemplo, compresas calientes, almohadillas térmicas, baños, duchas calientes, es bueno. Cuando aplicamos frío, se usa para articulaciones inflamadas, brotes de dolor agudo, inflamación activa. El frío ayuda a adormecer el área, reduce la hinchazón. Por ejemplo, unas bolsitas de hielo, pero siempre envolvámoslas en una toallita para evitar quemar al paciente. El frío directamente puede quemar al paciente. Con el control de peso, mantener un peso corporal saludable para manejar sobre todo la osteoartritis, sobre todo en las rodillas y en la cadera, porque es lo que más afecta el peso. El mecanismo, cada kilo de peso corporal se traduce en presión sobre las articulaciones, al caminar sobre todo. El beneficio, la pérdida de peso corporal, reduce el dolor y retrasa la progresión del daño articular. Tenemos aquí ejercicios también para mejorar la parte del soporte y la marcha. Cuando el paciente ya necesita una ayuda técnica como bastón andador, esto le va a reducir un poco la carga del peso corporal en las articulaciones y le va a mejorar la parte, los dolores, ya no va a tener tanto dolor, mejoran la estabilidad y sobre todo previene las caídas. Si el paciente ya tiene, por ejemplo, ya no puede pararse o mantenerse el equilibrio, ya está muy mal. Si tiene un andador es más fácil que el andador se agarra de la andadera y a su vez va a caminar con más facilidad, ¿sí? Las barras de apoyo en la casa es muy importante, en el baño, en los corredores, en las escaleras. ¿Eso para qué? Para facilitar que el paciente pueda movilizarse y sobre todo para evitar también caídas, ¿no es cierto? Los asientos elevados, por ejemplo, en el caso del baño, a veces son muy bajitos, entonces ponerle ese adaptador para elevar un poco el asiento de la taza del baño. Hay también asientos para bañar al paciente en la ducha. Evitar las sillitas plásticas que a veces con el agua caliente como que se vienen a abrir y se caen, se caen. Y una caída en la ducha pues también es muy peligroso una fractura, ¿no es cierto? Minimizar la necesidad de agacharse y la tensión en caderas y rodillas. Hacer ejercicios. También en este caso, por ejemplo, el paciente que está sentado y que si se agacha se puede caer incluso. En la actualidad hay pinzas, como una especie de una pinza que lo puede agarrar como unas tijeras, ¿sí? De lejos, porque son largas, en caso de querer agarrar algo que se le haya caído. Entonces, sí hay ayudas que le van nos van a ayudar tanto a nosotros como al paciente para evitar caídas sobre todo. Terapias de relajación y los mindfulness ayudan a las personas a manejar la percepción del dolor crónico, a reducir el estrés. Mire que una persona que hace ejercicio, una persona que se relaja un poco, una persona que hace un silencio, una persona que escucha música en un volumen bajito, una persona que lee, una persona que ora, una persona que hace estos ejercicios de Tai Chi, eso le va a ayudar muchísimo. Las clases, la clave del éxito en estos tratamientos es la constancia. En el caso, un fisioterapeuta o ocupacional puede diseñar un plan de ejercicio seguro, efectivo para las necesidades específicas. Recordemos, cada ser humano es único. Entonces, según la necesidad, también le diseñan un plan de ejercicios. ¿Quién lo hace? Lo puede hacer la fisioterapista en caso de que el paciente tenga, por ejemplo, ya una cirugía, pero nosotros también podemos diseñar un plan de ejercicios dependiendo de la necesidad del paciente.
todos los días vamos a trabajar 30 minutos. ¿Cuánto es lo recomendado o reglamentado para que un paciente trabaje ejercicio físico? 30 minutos diarios o 150 minutos semanales. Entonces, en ese caso, nosotros planificamos lo que es ejercicio físico, movimiento, por ejemplo, caminata un día, al siguiente día bailoterapia, al otro día ejercicios para mejorar la marcha, para mejorar el equilibrio, otro día ejercicios con banda elástica y con pesa. Todo eso lo podríamos nosotros adaptar según la necesidad del paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, doctora Angélica, Dígame, Angélica. estaba pensando en todo esto que tenemos que hacer, pero ¿cómo podríamos nosotras cuidar las partes de las cervicales, por ejemplo, para ayudar a levantar? Porque me decía un doctor, es que usted hace la fuerza y aprieta la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo sería como mi postura correcta para tratar de levantar a alguien o ayudarlo? Porque me pasó, llevaba a la persona junto a mí, pero también iba jalando un tanque de oxígeno de esos portátiles y yo sentí que estuve lastimando el cuello porque como que me costaba mucho trabajo y dije, ay, ¿cómo le hago? Cuida el tanque, cuida al paciente. Algo no hice bien porque sí me molestaban las cervicales, entonces pensando en la postura correcta para mí y para el paciente. Y cómo cuidar el cuello, ¿no? Al momento de estar haciendo fuerza, ¿cómo podría ser la mejor manera pues de colocar mi cuerpo o la postura para no lastimar? Bien, buena pregunta. Porque a veces nosotros nos enfermamos como cuidadores, como enfermeras, como lo que sea. Nos enfermamos porque estamos movilizando mucho peso. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que se llama la mecánica corporal, eso manejarla, pues como manejamos la cuchara, ¿verdad? Entonces, primero, tenemos que tener una alineación postural. Debemos estar nosotros derechas o rectas. En el caso de ya vamos a hacer al levantar un peso, abrimos un poco las piernas. ¿Para qué abrimos? Para que el peso como que se distribuya mejor en el cuerpo de nosotros, ¿sí? Tenemos que tener el cuerpo entonces bien alineado y luego si ya vamos a levantar el peso, flexionamos las rodillas, no nos agachamos. Flexionamos las rodillas hasta donde está el paciente, si es que vamos a levantar al paciente. Tenemos que hacer equilibrio, o sea, en cierta forma, decirle al paciente lo que vamos a hacer. Nunca hagamos el movimiento del paciente sin decirle. ¿Por qué? Primero porque el paciente le da miedo que lo vayamos a soltar y se pone más pesado, incluso empieza a quererse agarrar de todo, hasta del pelo de nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle, señora Juanita, le voy a levantar, vamos a pasarnos a esta silla, por ejemplo. Entonces, ya, y yo le voy a decir, ahora tenemos incluso en el mercado muchas ayudas, incluso unos cinturones donde ellos se pueden agarrar de nosotros, traen unas agarraderitas, se pueden agarrar de ahí, pero bueno, si no los tenemos, que se agarren de nosotros. Y le decimos, a ver, nos vamos a levantar al contar 3. Cuando yo le diga 3, usted ayúdese, incluso le vemos que ponga los pies en el piso y a su vez 1, 2, 3 y le ayudamos a que se levante. No es que le pasamos ahí mismo y le sentamos, no, es con técnica, con poco a poco, porque si nosotros hacemos estos movimientos, le levantamos y bien pesado que está ahí de una, lo ponemos, estamos haciendo movimientos que nos pueden lesionar. Sí, el movimiento debe ser coordinado, debe haber equilibrio, separamos los pies, ¿verdad? La base de apoyo debe estar más amplia, por eso separamos los pies y ahí logramos estabilidad. Entonces, el movimiento coordinado, yo le digo a la persona, flexiono mis piernas, agarro a la persona, ya le he avisado que le voy a levantar, evitamos doblar la cintura o agacharnos, ¿sí? Lo más cerca del cuerpo de nosotros que esté el peso que vamos a agarrar es mejor, ¿sí? Mantener los objetos o la persona bastante cerca.
en ese caso ya le hemos levantado, ahí sí vamos no a flexionar, sino vamos a girar. Vamos a girar a donde está la silla. Ahora, otra cosa que nosotros también debemos aprender o practicar es, nosotros por lo general siempre tenemos el lado como para hacer más fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me ponen la silla para este lado, para mí se me va a dificultar más poner a mi paciente para este lado. Pero si me lo ponen al lado derecho, la silla lo estoy levantando de la cama para pasarlo a la silla y yo pongo a mi lado derecho la silla, es más fácil porque yo manejo más la parte derecha de mi cuerpo. Entonces eso también depende mucho, nosotros tenemos que adaptarnos también a nosotros mismos, ¿sí? Entonces en ese caso nosotros lo que hacemos es, ya hemos agarrado, ahora sí vamos a girar y le vamos a decir, ahora sí nos vamos a sentar, doble sus rodillas. 1, 2, 3, dobla las rodillas y le ayudamos igual flexionando las rodillas nosotros que se siente. Porque si lo cogemos y pum para acá, ellos caen y así las piernas, como están con nervios, con susto, con miedo, lo que hacen es que se quedan así y quedan mal sentadas y a veces se resbalan y se caen. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar también al paciente. Hay que leer mucho sobre mecánica corporal, cómo debemos hacer para no lesionarnos nosotros, porque siempre vamos a resultar, al último resultamos lesionados nosotros, resultamos lesionados en el sentido de estamos levantando mucho peso, estamos repetidamente el mismo movimiento. Yo recuerdo que tuve un paciente que era muy pesado. Él tenía una esclerosis lateral amiotrófica y eso los va dejando súper dependientes, totalmente. Y a mí me sabía doler el hombro mucho, mi hombro derecho. Y bueno, yo sobre todo en las noches, porque en el día uno no siente nada porque está haciendo actividad y todo, pero en la noche que uno se relaja, pues me dolía demasiado. Ya fui a la fisiatra, al fisioterapista, me ponían un montón de cosas ahí que electrodos y bueno, y un montón de cosas que manejan en fisioterapia, pero no me pasaba. Cuando volví a la fisiatra me dijo, debe dejar lo que, o sea, lo que le hace doler, debe dejar esa actividad. Entonces yo no puedo dejar porque uno vive de eso en realidad. Entonces, ¿y saben cuándo me pasó el dolor? Cuando el paciente se murió. Ahí me pasó el dolor. Entonces, mire que nosotros mantenemos a veces sus dolores y uno lo siente, le duelen los pies, le duele todo. Y sobre todo lo siente en las noches. Bueno, creo que hasta aquí era la clase de este día. Y Muchas gracias. Entré clase intermedia de la clase ingresé, pero escuché sobre las patologías de la fibromialgia, la artritis y todos esos acontecimientos importantes que va pasando en la salud del ser humano.